muy buenos días a todos. Parece que hizo bien que lloviera, ¿no? Está mejor la asistencia que los días que no lloviera. Así que esos son los medios que a veces Dios usa para... En el campo normalmente ocurre algo natural. Disculpe la comparación, pero el hermano Carlos, que él es de campo igual, cuando hay temporales y lluvias, los animales por sí solos se buscan ese refugio, ¿ya? Entonces, y ahí se meten en la montaña, ¿no es cierto, hermano Carlos? Que hay que salirlos a buscar después, ya cuesta encontrarlo un poco, y en fin. Pero lo digo porque normalmente, últimamente la asistencia no había estado muy buena, pero hoy día con la lluvia aumentó. Entonces, bueno, esos son los propósitos de Dios. Hermano, hoy día vamos a hablar acerca de la palabra del Señor, y el hermano Felipe durante la introducción, ¿no es cierto?, daba lectura al libro de Santiago, un libro muy especial para mí, uno de los libros especiales, porque creo que es uno de los libros muy práctico. Quizás no mucha teología, como el libro de Romanos, como el libro de Efesios, ¿ya? O como Primera de Juan, qué sé yo, con temas doctrinales, teológicos, profundos. No, es un libro, un lenguaje muy sencillo, pero que sin embargo tiene algo especial que tiene que ver con la práctica de la teología, ¿ya? De poner en práctica lo teórico. Y eso creo que nos hace falta hoy día en la iglesia actual, la iglesia presente. Estamos viviendo un tiempo donde estamos siendo bombardeados por tanto conocimiento bíblico. Yo no sé si ha habido alguna época en donde ha habido tanto bombardeo por decirlo así, de tantos expositores, donde las iglesias en general están llenas de conocimiento. Hoy día nosotros podemos ver en las redes sociales, ¿no es cierto?, diversos expositores, John MacArthur, Sugel Michelén, Miguel Núñez, Paul Washer, que es uno de los favoritos, ¿no es cierto?, por decirlo así, y mencionar tantos más, y en donde la iglesia, no digo que sea malo, pero ha ido adquiriendo mucho conocimiento en tecnicismo, en teología profunda, en escatología, en diversos temas de la fe cristiana. Y pareciera ser que eso fuese suficiente. Pareciera ser que con el puro conocimiento basta. Y sin embargo, cuando ahora vamos al libro de Santiago, nos encontramos de que el puro conocimiento no sirve. A diferencia, hermanos, de cualquier otra profesión académica que usted puede tener, y la fe cristiana, la profesión de la fe cristiana, el conocimiento va a la par con la vida práctica. En otras palabras, lo que uno sabe en lo intelectual tiene que verse reflejado en nuestra vida práctica, en nuestra conducta, en nuestra vida diaria como cristiano. En otras áreas seculares usted puede ser, y yo lo he visto, y no tengo nada en contra de ello, o sea, pero ocurre que a veces usted puede ser el mejor ingeniero, pero su vida personal es deplorable. Usted puede ser el mejor doctor, puede ser el hombre en el área en que usted se desenvuelve, el hombre más reconocido a lo mejor, y puede ganarse todos los reconocimientos de la sociedad, pero a veces eso no se condice con la vida que esa persona lleva en la vida práctica. A veces, hoy día hemos encontrado, y se puede ver, a veces abogados, delincuentes, a veces, no digo que todos, no, hay casos excepcionales, hay doctores que a veces se arrancan con los tarros, como decimos nosotros, un poco coloquial, y en fin,
Pero en la vida cristiana es totalmente diferente, porque lo que nosotros sabemos intelectualmente tiene que verse reflejado en la vida práctica de nosotros. No pueden haber discordia, no pueden haber contradicciones en lo que yo digo saber, o entre lo que yo digo ser y entre lo que hago. No pueden haber. Tiene que haber armonía, tiene que haber comunión. Y eso nos lleva hoy día al libro de Santiago. Si nosotros vemos los capítulos y los versículos anteriores, hermano, antes de entrar para ver un poco el contexto donde vamos hoy día a centrarnos, no olvidando que este libro fue escrito por el Santiago, el medio hermano de Jesús, en el 44 después de Cristo, en el momento en que la iglesia está, entre comillas, siendo perseguida, y muchos judíos salieron esparcidos por diversos países del mundo, lugares del mundo. Santiago escribe a los hermanos y comienza, de hecho, por lo demás, el libro de Santiago comienza hablando de las pruebas, ¿no? Hermanos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, para algunos cristianos que no están dispuestos a pasar la prueba y que no les gusta pasar la prueba, bueno, Santiago le dice, tenéis por sumo gozo. Y el gozo no tiene que ver, hermano, con un sentimiento, no es una emoción, es una actitud. Es una actitud, y una actitud positiva. No es una actitud negativa. Entonces hay que tener cuidado cuando a veces nosotros mezclamos lo emocional, lo sentimental con la actitud que el cristiano debe tener frente a la adversidad. Por ejemplo, Jacob, un fiel reflejo de la actitud que él tenía, ¿o no? Y él dijo bien claro que Jehová quitó y Jehová dio y Jehová quitó y sea el nombre de Jehová bendito. Alabó al Señor. Su adoración, su devoción no dependía de la circunstancia, sino de lo que es Dios realmente digno de adoración. Entonces, cuando Santiago comienza aquí, el libro comienza hablando de la prueba, de la actitud que debe tener el cristiano frente a la adversidad, las dificultades que va a tener en la vida diaria. Y él dice bien claro, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es solamente una prueba o una naturaleza de prueba. Van a haber diversas pruebas en la vida del cristiano, hermanos. ¿Ya? No hay que... Cuidado cuando a veces... Yo entiendo que a veces no queremos pasar por dificultades. Sí, otra cosa es que usted no quiera, pero otra cosa es que no vaya a pasar. Porque las pruebas no dependen de usted, sino dependen del Señor. El Señor prueba a sus hijos. ¿Ya? Y después Santiago, después de hablar de la prueba, habla de la tentación. De la tentación. Entonces hay que tener cuidado cuando dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué cosa? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado. Cuidado con la tentación. Estoy diciendo esto, no es que me voy a centrar aquí, nos vamos a centrar más adelante, pero para que entremos en el contexto en el cual vamos a exhortar las Escrituras. Entonces, Santiago acá está hablando de la tentación cuidado cuando muchas veces, hermanos míos, nosotros responsabilizamos a Dios con respecto a la tentación en la cual hemos caído. Y Santiago centra y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No anda con ambigüedad de Santiago. No. Santiago cierra la puerta a la posibilidad que alguno cristiano pudiera pensar de que Dios lo está tentando. No, la prueba es muy diferente. La prueba, hermano, la prueba viene de parte del Señor, pero nunca va a tentar en contra de la moral que el cristiano debe tener en la vida cristiana. No sé si se entendió. Nunca va a atentar en contra de la moral, la santidad que debe vivir el cristiano. Jamás. Nunca. Y ahora Santiago, cuando ve que hay cristianos que dicen, cuando alguno diga que es tentado de parte de Dios, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Déjeme decirle que si cual sea nuestra situación, Dios nunca nos va a tentar con un robar.
Dios nunca nos va a tentar con caer en adulterio o en fornicación. Dios nunca nos va a llevar a la inmoralidad. Nunca, jamás. Que no se nos pase eso por la mente, hermano, de decir algún día, si usted se fija en una niñita que por ahí no es cristiana y le mueve el piso a los jóvenes solteros como yo y muchos más, bueno, no le responsabiliza a Dios eso, porque es su carnalidad. Porque Santiago deja centrado que cuando uno es tentado cuando, versículo más adelante, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ojo, cuando de su propia concupiscencia, de sus malos deseos internos de su corazón, es atraído, es arrastrado y seducido, es envuelto. Así que, pero ojo, hay que tener bien en claro, las pruebas vienen de parte del Señor. Pero tiene que tener bien en claro que la prueba nunca lo va a llevar a la inmoralidad. Porque Dios es santo. Y Dios aborrece el pecado, cual sea. Y en vista que lo aborrece y su naturaleza es santa, Dios no va a permitir que sus hijos caigan en tentación. Dios nunca lo va a aprobar por medio de una tentación. Y cada vez que nosotros caímos en la tentación, no es porque Dios lo haya enviado, no, es porque nosotros fuimos seducidos. Y en vista de eso, ahora Santiago pasa a hablar con respecto a la palabra de Dios. Tiene sentido porque para ambas situaciones de la vida cristiana, sea que nosotros hayamos pasado una prueba o estemos en una prueba, o sea que hayamos caído en tentación, porque ojo, no significa que nosotros nunca vamos a caer en tentación, que nunca vamos a pecar, por favor. Si nosotros todos los días nos diéramos el tiempo de analizar nuestra vida personal al levantarnos, siquiera 5 minutos, le aseguro que le van a faltar minutos para contar las veces que usted pecó delante de los ojos de Dios. Ya esos dos tipos de personas, ahora Santiago viene hablando acerca de la palabra del Señor. Y el propósito que tiene Santiago, cuando habla aquí de la palabra del Señor, es que nosotros aprendamos a descansar en ambas circunstancias en la palabra del Señor. No hay otro descanso, no hay nada más que pueda producir paz y descanso en la vida espiritual de un creyente. La palabra del Señor. No es la machi, no. No es el psicólogo, no es el psiquiatra, no. Es la palabra absoluta de la palabra del Señor. Y a eso nos llama Santiago hoy día, a estos dos grupos de personas, a los que han pasado por prueba, por dificultad en su vida, que le ha causado llanto, dolor en su corazón. Y aquellos que muchas veces hemos cedido a la tentación. A esos dos tipos de personas hoy día Santiago nos llama a descansar en la palabra de Dios. A ir a la palabra de Dios, a aprender a confiar en ella, a dejar nuestras luchas, nuestras debilidades. Señor, aquí está mi vida. Cual sea ella, hermanos. Cual sea ella. Y a esto Santiago ahora nos llama a descansar a la palabra del Señor, pero a ser receptores de la palabra del Señor, que es el primer punto en esta mañana. Y por eso que Santiago comienza hablando. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por lo cual, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Tengamos un momento de oración. Buen Dios, agradecido a usted, Padre Celestial, por este hermoso día que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque usted provee de todo. Señor, a pesar, así como usted ha provisto de la lluvia, ha provisto de un techo para que en esta mañana podamos estar nosotros.
ha provisto, Señor, seguramente hay frío, pero ha provisto de la calefacción. Gracias, Señor. Pero también te quiero rogar en esta mañana, Señor, por todos nosotros, por todos, Señor, incluido yo, que soy el más necesitado de todos, Señor. Ayuda, Señor, en esta mañana a ser exhortado por tu palabra. Señor, dame de tu gracia. Y ayúdanos a todos nosotros, Señor, a ser receptores de tu palabra. Pero, Señor, con un espíritu humilde delante de ti. Queremos, Señor, que tu palabra nos haga entender a todos, Señor, la necesidad que tenemos de ella en nuestra vida. Señor, que nos haga entender también, Señor, que debemos darle más prioridad a ella, Señor. Gracias a Dios te damos. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Santiago habla, como le decía yo, y el primer punto en esta mañana, ser receptores de la palabra del Señor. Y hermanos, ser receptores de la palabra del Señor no es algo tan superficial o tan simple como muchas veces nosotros creemos. También Santiago da condiciones, requisitos que deben, o en ciertas maneras normativas, en la cual conducta que debemos tener frente a la palabra del Señor. Y lo primero que dice Santiago, para ser receptores de la palabra del Señor, que debemos hacer, ¿qué cosa? ¿Tardo para qué? Para hablar. Por eso que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea qué cosa, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír. Una de las cosas que quizás cuesta, y me he dado cuenta yo estos días, no sé, hay un tema como una manera de ilustrarlo, que hoy día se está dando una conversación casi obligatoria, ¿no es cierto?, de la famosa Constitución. ¿Ya? Y algunos preocupados, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? Y yo, por mi trabajo, soy un hombre que vivo y me relaciono con diversos tipos de personas. Y me he dado cuenta que una de las cosas que cuesta muchas veces escuchar. Y a veces uno se apasiona, ¿no? Y más bien cuando se encuentra con un contrincante. Entonces uno casi ni deja ni hablar a la otra persona y uno le da, saca todo su argumento y conocimiento que tiene con respecto al tema. Pero sin embargo acá Santiago nos llama a nosotros a ser pronto para oír. Y la palabra pronto para oír es estar atento, saber escuchar, poner atención. Y déjeme decirle una cosa, que quizás eso es lo que más cuesta, el saber escuchar. No sé usted, pero en ocasiones cuando muchas veces algo nos confronta con nuestra condición y nos hace ver, no sé, viene alguien y me dice a mí, hermano, ¿sabes qué? Yo deseo hablar contigo porque yo vi en realidad algo, esto en ti. Y yo inmediatamente, apenas la persona terminó de decirme eso, ¿qué es lo que hago? Al tiro hablo, ¿no? Y saco y argumento y me excuso, y que esto aquí y que esto allá. Y sin embargo acá Santiago nos manda a nosotros a ser pronto para oír. Estar atento, saber escuchar. Y sabe, una de las cosas que más cuesta a nosotros como cristianos y en el ámbito secular igual, es saber escuchar. Principalmente cuando alguien nos quiere dar un consejo.
Y una de las cosas por las cuales a veces a nosotros nos cuesta escuchar es porque creemos que nosotros tenemos la razón. Es porque creemos que la otra persona está equivocada. Y en vista que yo creo que tengo la razón, entonces, sin antes terminar la otra persona, yo ya lo estoy llenando con palabras, ¿o no? ¿Para qué decir a veces las discusiones domésticas que se dan en la casa, no? Antes de ella, Pero sin embargo, en la vida cristiana nosotros tenemos que, hermano, si queremos ser receptores de la palabra del Señor, si queremos escuchar de la palabra del Señor, también tenemos que saber escuchar la palabra de Dios. Y para eso el Señor también nos llama a tener un oído de estar atento a la palabra del Señor. A saber escuchar. A saber oír. Pero obviamente teniendo un oído espiritual. Porque si se trata de escuchar, créeme que la gente del mundo también va a escuchar cuando muchas veces quizás alguien está hablando acerca de la palabra del Señor. Pero la actitud que debe tener el cristiano es diferente. No es la misma. Y sigue Santiago y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y tardo para hablar es ser lento para responder. Es dar lugar a que la otra persona hable, es dar lugar a que la otra persona se exprese a la luz de las Escrituras y yo aprenda a escuchar y yo en ese lapso guardo silencio. Mire, no sé si usted se ha dado cuenta, pero ocurre, nuestro Dios es tan sabio. A mí me ha ocurrido, se lo digo por experiencia propia, cuando muchas veces, porque, hermano, a veces nosotros, el ser humano es muy bueno para actuar. Es muy bueno a veces para fingir a alguien que no es. Entonces ha ocurrido, se lo digo yo, es que a veces sí, hay algo en mi vida espiritual, en mi vida personal, en donde yo no estoy bien con el Señor, pero ha ocurrido en ocasiones en que muchas veces desde este púlpito hay hermanos que han entregado las Escrituras, que han enseñado de la palabra del Señor, pero en ese tiempo, cuando el hermano ha estado entregando las Escrituras, es como que estuviera sacando una radiografía de mi vida espiritual. No sé si a usted le ha ocurrido. Y usted dice, y empieza como a pensar, ¿y quién le dijo al hermano mi condición? No sé si le ha pasado o no. Y uno a veces toma eso como algo personal. Y dice, no, el hermano me está hablando a mí. No, todo lo que me lo dijo a mí. Alguien le fue con la copucha al hermano, ¿o no? Y hermano, a veces Dios quien usa a ese hermano por medio de las Escrituras. Entonces, en vista de que ese hermano, usado por el Señor, digamos, sacó mi radiografía espiritual de cómo estoy yo delante del Señor, yo ya pongo una barrera. Y aunque el hermano a la luz de las Escrituras está diciendo la verdad, yo no acepto lo que el hermano dice. Y no lo acepto porque el hermano no tenga la razón, sino porque el hermano está revelando mi situación espiritual delante de los ojos de Dios. Y yo como cínico, hipócrita, no quiero que nadie revele mi situación espiritual. Y hermanos, para ser receptores de la palabra del Señor, no solamente basta con escuchar. No solamente basta con escuchar. También es necesario guardar silencio cuando muchas veces el Señor, por medio de un hermano o por medio de las Escrituras, nos revela nuestra situación delante de los ojos de Dios.
No sé usted, pero yo he conversado con muchas personas cuando de repente ellos me dicen, ¿sabes que yo estaba en la reunión y el hermano habló y sabe que me dieron ganas de salir arrancando porque el hombre estaba revelando toda mi situación espiritual? Hermanos, para ser receptores de la palabra del Señor, tenemos que ser pronto para oír, estar atento a la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros. Pero también debemos ser lentos para responder. Lento para responder. No podemos llegar a irracionar. No podemos decir, no, es que el hermano me está hablando a mí. No, hermano, es muchas veces ese hermano está siendo usado por el Señor para que yo, no solamente para revelar mi situación espiritual, sino para que también yo abandone ese estado espiritual que yo estoy viviendo. Y sigue Santiago. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para qué. Oh, ¿quién no se ha enojado, hermano, en la vida? ¿Ha escuchado usted? Yo he escuchado mucho. Agradezca que no tengo un alma aquí, porque si no, ¿qué haría? Hermanos, tardo para airarse. También nosotros, si queremos ser receptores de la palabra del Señor, no solamente, como le decía yo, no basta con escuchar con atención. No basta, hermano, con poder controlar nuestro hablar. También debemos controlar nuestra ira, nuestro enojo. Cuidado, hermano, cuando muchas veces esa ira, ese enojo, es motivado por un resentimiento interior que hay en nuestra vida espiritual. A veces ha ocurrido que hay hermanos que arrastran de por año una condición espiritual deplorable. Y cuando ven que están siendo confrontados a la luz de las Escrituras, su primera reacción no es precisamente decir, sí, Señor, es verdad que yo estoy en esa situación. Su primera reacción, hermano, ¿sabe cuál es? Salirse de la iglesia. No estoy diciendo que todos los hermanos que a lo mejor pudieron salir de una iglesia que a lo mejor está en otra fue por ese motivo, pero sí hay situaciones en que muchas veces esas personas no están dispuestas a ser confrontadas con la palabra del Señor. Y en vista de eso, su primera reacción es decir, no, yo me voy a otra iglesia. Allá me siento mejor, allá estoy más cómodo, allá nadie me dice nada. Allá yo vivo como quiero. No, hermano, esa no es la actitud que debe tener un cristiano. Si queremos ser receptores a la palabra del Señor, no podemos tener esa actitud frente a la palabra del Señor. Hay algo que usted y yo nunca podemos gastarnos, es de la ira, del enojo. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la ira? Airaos, pero no pequéis. No se ponga, ¿qué cosa? Sobre nuestro enojo. Cuidado, hermano, porque a veces guardamos tanta ira y tanto enojo que eso se produce en una amargura en nuestra vida espiritual. Y qué triste ver que a veces nosotros, los que deberíamos ser transmitidores de gozo, de alegría al Señor, fluye más la amargura en nuestro carácter. No, estimados hermanos, eso no debe existir en la vida de un cristiano. Sigamos más adelante. Versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, así que cuidado cuando muchas veces alguien por ahí dice, no es la ira santa. No hay ira santa. En la ira no obra, ¿qué dice la Escritura? La justicia de Dios. Versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede, ¿qué cosa? Salvar vuestra alma. Desechando. En el campo, aludiendo un poco al hermano Carlos, ahora ya no es tanto, pero los antiguos inviernos, cuando uno a veces salía a recoger
o a rodear los animales, tenía la costumbre de usar una manta de Castilla, ¿no? O si no, un buen abrigo o lo mejor que tuviera. Porque uno estaba consciente que esa manta o la ropa que fuera, al salir a la intemperie iba a llegar pero empapado en agua. ¿Y qué pasa? Que cuando usted deja esa ropa mojada ahí guardada nomás, la guarda así, agarra un buen olor. ¿Es agradable el olor que toma? Es desagradable, ¿no? Porque empieza a tomar olor a húmedo. Y eso con la temperatura empieza a emitir otros olores que son desagradables. Cuando Santiago acá usa ese término, cuando dice por lo cual desechando toda inmundicia, se refiere a un término de despojarse. Es como despojarse un vestón que uno haya usado. Y el propósito que tiene Santiago cuando dice aquí, por lo cual desechando toda inmundicia, es que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que probablemente estamos en pecado delante de los ojos de Dios, ahora Santiago nos llama a nosotros a quitarnos, desechando toda inmundicia, a quitarnos esa ropa de inmundicia, esa vida de pecado que llevamos delante de los ojos de Dios. O sea, para ser receptores de la palabra de Dios, no basta con estar atento a la palabra del Señor, no basta con controlar su hablar, no basta con no enojarse. Ahora Santiago nos coloca una condición más, es que nosotros los cristianos debemos de saber despojarnos de la inmundicia que muchas veces hay en nuestra vida espiritual. Pero no podemos vivir, hermanos, no podemos ser receptores de la palabra del Señor si no estamos dispuestos a despojarnos de esa inmundicia. El propósito que la cual ahora Pablo aquí nos llama a nosotros, o sea, Santiago nos llama a nosotros a ser receptores de la palabra del Señor, es que podamos vivir una vida en santidad. Pero no podemos, hermanos, ser receptores de la palabra del Señor si aún todavía hay pecado en nuestra vida. Entonces, como hijo de Dios, ahora Santiago llama a los hermanos a que podamos despojarnos, a quitarnos ese manto de pecado que muchas veces llevamos en nuestra vida personal. ¿Podemos asistir todos los domingos a la iglesia? Sí. ¿Podemos orar y podemos estar en todas las actividades de la iglesia? Por supuesto que sí. Pero cuidado, hermanos, la vida del cristiano no es solamente eso. También la vida del cristiano implica luchar día tras día, ir en contra del pecado. Pero no podemos tolerar la vida de pecado que muchas veces llevamos como hijos de Dios. Y esa es la razón por la cual Santiago llama a los hermanos, en la cual desechando toda inmundicia, llama a los hermanos de la fe a que sean capaces de desechar todo lo inmundo que pueda haber en nuestra vida moral. Es imposible que un cristiano lleve una vida inmoral. No puede bajo ninguna circunstancia. Al contrario, nosotros los cristianos debemos ser ejemplo de la moralidad al mundo. Debemos ser ejemplo de la honestidad. Debemos ser ejemplo cómo el esposo debe amar a su esposa y su esposa debe honrar a su esposo. Debemos ser ejemplo cómo los hijos deben honrar a sus padres. Pero no podemos llevar una vida de pecado, hermanos. Para ser receptores de la palabra del Señor tenemos que llevar a eso. Y cuesta. Es una lucha diaria en la cual usted y yo nos levantamos día tras día y luchamos contra el pecado. Pero bajo ninguna circunstancia debemos tolerarlo. ¿Y qué implica eso? Voy a ir un poco más de fondo. ¿Y qué implica eso? No tolerarlo. Es que si algún día el hermano Pedro me ve en una falta, me tiene que decir mi falta. Me tiene que confrontar a la luz de las Escrituras. Pero el hermano Pedro no puede guardar silencio frente a mi pecado. Así aunque sea que yo me enoje. Así aunque sea que yo me moleste. Y aunque a lo mejor
Capaz que siga el hermano Pedro por la calle para herirlo. Aún así el hermano Pedro me tiene que decir a mí mi condición. Hermanos, por lo cual desechando toda inmundicia, mire, toda inmundicia, no hay cabida ni siquiera ni para un pecado en la vida del creyente. ¿Y qué dice Santiago? Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, imagínense, abundancia de malicia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Pueden haber malas intenciones en la vida de un cristiano? Le hago una pregunta. ¿Puede haber malas intenciones en la vida de un cristiano? ¿Puede la vida del cristiano ser la cuna del origen de la maldad? Hermanos, y abundancia de malicia. Cuidado con nuestras intenciones. No sé usted, pero de repente hay cristianos que dicen, yo no sé por qué el Señor no hace esto en mí, no hace esto en mí, y todo un montón de cosas. En ocasiones le he tenido que decir a muchos cristianos, bueno, tienes que mirar tu vida espiritual. Y a veces, hermano, cuesta mucho ser honesto con el hermano. Mire, no sé usted, pero quizás lo va a comprender o no, pero a veces nosotros somos como muy tolerantes en muchos aspectos de nuestra vida. Tiempo atrás, alguien me preguntaba qué significaba para mí que alguien a lo mejor participara en una iglesia, tocara un determinado instrumento. Yo le decía, bueno, para mí no significa nada. Pero me decía, ¿cómo? O sea, no, para ti no es importante que alguien toque un instrumento en tu iglesia, ¿sí? No. No. Pero me dice, entonces, ¿tú qué esperas de una persona que dice ser cristiana? Bueno, que lleve una vida de santidad. No que vaya a tocar la guitarra. No que vaya a tomar una participación en un grupo dentro de la iglesia, en un ministerio dentro de la iglesia. No. Que lleve una vida de santidad delante de los ojos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces venir a tocar un instrumento es fácil, pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está mi vida espiritual delante de los ojos de Dios? A veces hay abundancia de malicia, a veces hay malas intenciones, a veces hago cosas para que el hermano con la hermana se contrapongan y arman una discusión y se arma un volcán de conflicto en la iglesia. No, hermano. Un cristiano no puede ser cizañero. Un cristiano no puede ser una persona que arme conflictos dentro de la iglesia. No puede ser. Y si ocurre eso, hermano, bueno, tenemos que tomar ciertas medidas. Pero no debemos permitirnos. Y a eso llama Santiago cuando dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahora después de todo esto, mire hermano, qué importante es la santidad que debe experimentar un cristiano. Tiempo atrás estudiaba, y un entre paréntesis, y leía un poco acerca de cómo era el templo físico del pueblo de Israel. Y tenía un lugar que era santo y un lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo no podía entrar absolutamente nada relacionado con el pecado. Nada. Nada, hermano. Absolutamente nada.
Y en Corintios la Escritura dice que ¿quién es el templo del Espíritu Santo? Y de hecho Pablo, ¿os ignoráis? Dice que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y mire el detalle que dice Pablo ahí, los cuales son de Dios y no de... ¿A quién le pertenece nuestros cuerpos? ¿Quién es el dueño de nuestros cuerpos? Los cuales dice son de Dios y no de vosotros. ¿Saben quién es el dueño de nuestros cuerpos? El Señor. Pero a lo que quiero llegar, hermano, lo que se le pide al templo nuestro, que somos nuestros cuerpos, es lo mismo que el Antiguo Testamento. ¿Y sabe lo que es? Santidad. Santidad. La diferencia es que nosotros somos un templo viviente, andamos por todos lados. No somos un templo estático, somos un templo que tenemos vida. Pero se nos exige lo mismo. Primero Pedro y el Señor dijo, escrito está, ser santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y acá Santiago igual nos dice ahora, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahora nos dice, ¿qué cosa? Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Recibir con mansedumbre. Wow. Hermano, ¿se da cuenta de todo un proceso que hay? Si queremos ser receptores de la palabra del Señor, debemos ser pronto para oír, atento para escuchar la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Qué debemos ser también? Debemos ser tardo para hablar y tardo para irarse. Debemos saber escuchar. Debemos saber controlar nuestra lengua a no llegar y hablar. Debemos saber controlar nuestra ira y perdone la figura que use, pero a los caballos se le coloca ¿qué cosa, hermano Carlos? ¿En el hocico? Un freno. Perdone la figura. También nosotros necesitamos colocar un freno en nuestro hablar. Pero ahora Santiago también dice, más adelante, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Hermano, recibir con mansedumbre, recibir con mansedumbre, recibir con humildad. Recibir, saber reconocer que muchas veces la Escritura me va a hablar mi vida espiritual. Y yo antes de hablar y defenderme y excusarme y argumentar y antes de irarme, también ahora no solamente me dice Santiago que debemos de desechar toda inmundicia y de abundancia de inmundicia y abundancia de malicia, ahora también me dice debo ser humilde. En vez de enojarme con el hermano, de decir, bueno, gracias Señor, porque hoy día hablaste en mi vida por medio de ese hermano, tú lo usaste. Y en vez de excusarme, bueno Señor, tú sabes cuánto me cuesta luchar contra este pecado, pero yo quiero Señor abandonarlo. Estoy dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad, aunque me cuesta, Señor, aunque yo luche. Pero gracias, Señor, porque hoy día me hablaste de mi vida espiritual, mi vida personal. Y quizás sin irle a dar gracias al hermano por cómo Dios lo usó, pero sí vas a darle gracias al Señor por la manera en cómo Él habló a tu vida espiritual y te hizo ver tu condición delante de los ojos de Dios. Pero no para que uno se aísle y se salga del cuerpo de Cristo, sino para que al contrario se integre más al cuerpo de Cristo, pero en santidad y en pureza y en humildad de corazón.
Eso es cuando recibir con mansedumbre la palabra implantada. Es recibirla con humildad. Es aceptar que lo que el hermano dice o que la palabra del Señor dice es verdad y que tiene relación con mi vida espiritual. Pero estás dispuesto también a abandonar esa condición. Hermano, es muy importante. Yo soy un hombre que siempre digo, y le voy a confesar algo, soy un hombre muy desconforme con mi vida espiritual. Pero a la vez soy un hombre agradecido. ¿Por qué un hombre agradecido? Porque yo recuerdo muy bien cuando yo llegué acá a esta iglesia, yo venía del campo, y tuve la bendición de conocer a hermanos muy especiales, y siempre lo digo, y uno de los hermanos especiales que yo lo considero, que el hermano en paz descansa allá, de la presencia del Señor, nuestro hermano Juan Prado, que algunos lo conocieron acá, un hermano muy especial, y él tenía una manera de ser muy particular conmigo. Es que siempre me da así, fa. Y yo en primera instancia me molestaba porque yo no me gustaba que me dijeran lo que me dijeran. Pero entendí que era en estos tiempos hoy día que uno ya ha madurado un poco más. Entendí que esos fueron los medios que Dios usó para pulir mi vida espiritual. Porque yo entiendo que a veces no todos los hermanos se atreven a decirle a una las cosas. Porque dicen, no, es que el hermano tiene su carácter y capaz que le va a salir se le van a parar las plumas, hermano, no, ¿ya? Pero el hermano Juan tenía una manera particular que cada vez que me veía me daba fa. Y claro, en primera instancia me parecía molestia, pero hoy día le doy gracias al Señor. Hoy día le doy gracias al Señor. En ningún momento fue tolerante conmigo en cuanto a mi vida espiritual. Siempre fue una persona que mostró una especial preocupación por mí y que yo entendí de que si él me hablaba de esa manera era porque realmente él me quería y quería que yo fuese un cristiano auténtico y que me superara en mi vida espiritual. Y hasta el día de hoy le doy gracias al Señor. Pero hermanos, si queremos ser receptores de la palabra del Señor, también debe haber humildad en nuestra vida espiritual. Porque van a haber situaciones en que muchas veces el Señor va a hablar a su vida. Y nosotros tenemos que tener esa humildad para poder aceptar lo que el Señor está hablando en nuestra vida, lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero no es correcto que las más mínimas discrepancias que podamos tener, o no es correcto que apenas muchas veces nos veamos confrontados a la Escritura, usted y yo digamos, bueno, no voy más a la iglesia. No, hermano. Al contrario. Al contrario, eso nos debe motivar de acercarnos cada día más al Señor. Pero ahora también Santiago nos llama a nosotros a estar dispuestos a responder la palabra, a responder a la palabra de Dios. Y por eso es que en el versículo 22 en adelante, mira lo que dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Como yo le decía, dispuesto también a responder a la palabra del Señor. No basta solamente, hermanos, con muchas veces encontrar que el mensaje es muy bueno, muy... Yo, momento atrás le decía, el problema de hoy día no es la falta de conocimiento la cual la iglesia tiene. Creo que en general, hablando en términos generales, no solamente nuestra iglesia, hoy día nuestras iglesias están bombardeadas por tanto conocimiento. Hoy día usted aprieta un botón
y coloca el nombre de la persona y aparece un predicador. Y triste, hermano, es que a pesar de ese inmenso conocimiento que tenemos hoy día, al alcance que tenemos hoy día a todo eso, pareciera ser que la iglesia está más alejada de Dios. Yo siempre les digo, y quizá ustedes recuerdan, yo fui criado en un hogar cristiano, entre comillas, porque con el tiempo me di cuenta que no era tan así, pero donde hermanos casi analfabetos, a lo mejor, sin mucha educación, sin mucho estudio, se disponían el día domingo de poder servir a su Señor. Bueno, la hermana Lilde, yo sé que ella trabajó mucho tiempo, ¿no es cierto?, en las iglesias de campo, y puede confirmar, donde habían hermanos y hermanas que vivían muy distantes de la iglesia. Yo, y siempre lo digo, recuerdo, y estos días atrás nos acordamos de una hermana, se llamaba Josefina. Ella vivía de la casa nuestra, debe ser unos 4 o 5 kilómetros, a orilla del río Cautín, porque todos sabemos que el Cautín viene de la cordillera, entonces ella más o menos vivía en dirección al norte, cerca del río Cautín. Y ella, con todo su impedimento en esos tiempos, donde sí el invierno era más crudo y todo, ¿sabe? Ella no dejaba de asistir a la iglesia. Fuera calor, fuera helada, fuera lluvia, sequía, ella estaba ahí. Y lo más importante es que uno veía que ella se esforzaba en poder servir mejor a su Señor. Y casi nunca ella tenía una queja, una petición. Siempre daba gracias por todo al Señor. Santiago, ¿qué dice aquí? Mire, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Hay una sola manera en la cual usted y yo podemos responder a la palabra del Señor. Y una de esa manera es hacedores de la palabra, dice la Escritura. Es decir, poner en práctica la palabra del Señor en nuestra vida. Pero el término hacedores de la palabra, hermano, va mucho más allá. Esto indica que todos los aspectos de nuestra vida, emocional, moral, deben ser impactados o afectados por la palabra del Señor. No puede haber ni un aspecto de nuestra vida en que no sea afectado por la palabra del Señor. Si hay una área de nuestra vida en que no está siendo afectada por la palabra del Señor, hay un problema. Y el propósito de Santiago no es que nosotros nos quedemos ahí en escuchar la palabra del Señor y decir, oh, excelente hermenéutica. Nosotros estamos acostumbrados un poco a los tecnicismos, ¿no? No sacamos nada con decir, es muy buena exégesis, cómo trajo la enseñanza. No sacamos nada con decir, oh, muy buena la homilética, mira el bosquejo, oh, muy bueno. No, hermano. El propósito de Santiago no es que nosotros solamente nos quedemos con escuchar auditivamente las Escrituras. No sacamos nada con encontrarles todas esas descripciones positivas al mensaje. El propósito de Santiago es que también vayamos a poner en práctica lo que nosotros escuchamos. Y por eso yo le decía que cuando Santiago usa la palabra, pero ser hacedor de la palabra, esto indica que ser hacedor de la palabra es que la palabra de Dios tiene que afectar todos los aspectos emocionales y morales en la vida espiritual
de nosotros los hijos de Dios. Pero no puede ser en que nosotros nos congreguemos hoy día y digamos, sí, bueno, sí, la Escritura dice, sí, que debemos de congregarnos. Estoy bien, sí, estamos bien. Pero también la Escritura a nosotros nos llama a otra área de nuestra vida que deben ir en armonía con lo que usted y yo hoy día estamos haciendo en el presente. Entonces, el propósito de Santiago es que la palabra del Señor debe impactar toda nuestra vida. No es solamente un área de nuestra vida, es toda. Y eso cuesta. Porque de una u otra manera usted y yo flaqueamos delante de los ojos de Dios. Pero ni aún con eso Santiago tiene la intención de que los cristianos de aquella época pudiera la palabra del Señor producir un efecto en todas las áreas de su vida. Por eso es que Santiago nos llama a nosotros no solamente a ser oidores de la palabra del Señor, sino también hacedores de la palabra de Dios. Es decir, que hoy día, cuál haya sido el bosquejo, pero si hay algo en que la palabra del Señor tocó su vida espiritual, usted salga con la disposición de decir, Señor, rescaté esto, no es lo que le dijo el hermano Manuel, pero yo estoy dispuesto a poderlo llevar a cabo en mi vida espiritual. Pero si usted y yo salimos con solamente decir, estuvo bueno el mensaje, ¿eh? Sí, excelente. No estuvo muy bueno porque no se notaba mucho el bosquejo. No sirve, hermano. Por eso yo le decía en delante que a diferencia de todas las otras profesiones seculares, la fe cristiana es única. Porque el conocimiento que usted adquiere debe impactar su vida espiritual. Pero si simplemente nos llenamos con conocimiento, de tecnicismo y qué sé yo, pero no impacta mi vida espiritual, no sirve de nada, hermano. Por eso es que Santiago nos llama a nosotros no solamente a ser oidores de la palabra del Señor, sino también a ser hacedores de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios produzca un impacto en mi vida espiritual. En resumidas cuentas, que la palabra del Señor produzca una transformación en mi vida espiritual. Si antes yo era orgulloso, bueno, hoy día tengo que ser humilde. Si antes era un inmoral, hoy día tengo que aprender a ser un hombre moral. Si antes era un irrespetuoso, hoy día tengo que aprender a respetar. Si antes era un hombre que odiaba, hoy día tengo que aprender a amar a mi hermano. Cual sea en mi hermano, cual sea su situación académica, social, intelectual, yo debo aprender a amarlo. Si hay pensamientos malos en mi mente, bueno, tengo que aprender a tener un pensamiento puro delante de los ojos de Dios. Si tenía un lenguaje insolente, atrevido, bueno, ahora tengo que aprender a tener un lenguaje santo y agradable al Señor. Como dice Colosenses, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino que sea de la necesaria edificación. Hacedores de la palabra, hermanos. Entonces, si algún día la Escritura me habla con respecto al lenguaje, entonces yo tengo que aprender también y poner en práctica lo que la Escritura me demanda de mí como hijo de Dios. Ser hacedores de la palabra. Eso es ser hacedores. No es simplemente escuchar, no es solamente asistir. Es poner en práctica en mi vida personal lo que el Señor demanda de mí como hijo de Dios. Sigamos. Por lo cual, desechando todo, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Por qué engañando a vosotros mismos? Porque no va a faltar el hermano que va a decir, bueno, no va a faltar el hermano que va a creer que con el hecho de haber escuchado las Escrituras es suficiente. ¿Ha escuchado decir a usted a personas
eh, que creen estar muy bien con el Señor porque asisten un día domingo a la iglesia. Yo tiempo atrás me preguntó una persona, ¿y cómo está? Yo le dije, bueno, ¿cómo? ¿En qué sentido? No, estoy... le dije, a mí me costaría decir que estoy bien. ¿Pero cómo tú puedes decir eso? Y yo le dije, no, yo estoy súper bien. No, yo asisto a la iglesia, estoy ahí participando y todo. Uy, me hizo un listado y todo. Sí, hermano. Cuidado, cuando muchas veces yo bajo los estándares bíblicos y coloco sobre ellos mis parámetros propios míos. Cuidado. Entonces, cuidado cuando a veces nos engañamos solo, hermano, creyendo que con el simple hecho de saber, de escuchar, es suficiente. No, eso es engañarse a sí mismo solo, hermano. Si a veces podemos tener esa mente, entonces tenemos que también nosotros, hermanos, darnos cuenta de que estamos equivocados. Cuidado. Cuando a veces eso no se da así, cuando muchas veces eso no se da así, engañando a vosotros mismos. Cuidado cuando a veces nos engañamos solo. Cuidado. Sigue más adelante Santiago, dice, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es muy interesante que Pablo usa un hombre en el sentido del espejo y no una mujer. No tengo nada en contra de eso. Lo voy a explicar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los hombres no somos muy dados, no somos detallistas, ¿no? En cambio, ¿se ha dado cuenta usted que una mujer es mucho más detallista cuando se mira en el espejo? Hace caso, pero cada uno de los detalles que le revela el espejo. Entonces, algunos optan por levantarse más temprano, porque si dicen, si entra mi mujer al baño, no, voy a salir muy tarde a donde tengo que ir, ¿ya? Porque se toma más tiempo, porque la naturaleza de la mujer es así. Pero hay algo muy interesante, en la antigüedad, hermano, todavía en ese tiempo no existían todavía los cristales de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que se usaba como espejo? Era el bronce. Pero ¿cómo se hacían? Se martillaban y se dejaba el bronce en una lámina pero muy delgada. Entonces conforme el bronce iba adelgazando, iba dando reflejo. Iba dando reflejo. Y claro, cuando se miraban en esa época, se veía la persona, pero no se veía de una manera perfecta. Entonces, usted tenía que mirar con mucho detalle los defectos que le pudiera reflejar el espejo. Entonces costaba, porque implicaba de tiempo un montón de cosas. Pero llama la atención que también Santiago usa al hombre y no a la mujer. Y como yo le decía, precisamente porque la mujer por naturaleza es más detallista. Y se va a dar el tiempo necesario para ver todos los detalles y sacar todos los detalles que el espejo le demuestra. Ahora, ¿qué es lo que dice Santiago? Dice 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué es lo que hace el hombre natural? Se miró en el espejo, y me voy igual. Y se ha dado cuenta que todavía nosotros los hombres somos así, ¿o no? Bueno,
Yo a veces, bueno, he ido a casa donde la esposa le dice, oye, pero mírate, mira cómo va, mira, la mesa que ya hay parada ahí, arregla. No, no estoy ni ahí, si yo, chao, chao, listo, me voy. En cambio la mujer, no, el hombre le tiene que decir, ya vos mi amor, apúrate, sal luego de ahí. Tenemos que irnos a la iglesia que entramos a las 11 de la mañana. Ya, ¿me entiendes? Pero a lo que quiere decir Santiago, nosotros no debemos ser como ese tipo de hombre que se miró en el espejo y no consideró nada. Al contrario, debemos ser de esos tipos de personas que nos miramos a la luz de la Escritura. El espejo que es la Escritura. Debemos de mirarnos a la luz de la Escritura y hacer caso a todo lo que ella nos revela. Si el espejo nos revela de que se nos quedó la pasta de diente por acá, nosotros la sacamos, ¿no? Bueno, si la Escritura a nosotros nos revela nuestra condición delante de Dios, entonces también tenemos que hacer caso lo que la palabra nos revela a cada uno de nosotros. Pero si usted y yo decimos, no, está bueno, sí, es verdad lo que dice la Escritura. Sí, si yo tengo ese efecto. Sí, no, si es verdad que soy así. Pero no estamos dispuestos a poder dejar eso a un lado y a obedecer lo que la Escritura nos dice, no nos sirve. No nos sirve. Entonces somos igual como aquel hombre que se miró en el espejo, pero no consideró nada, sino que se consideró a sí mismo y siguió exactamente igual. Y por eso en la vida de muchas personas que a veces están en nuestra iglesia, pasan así. No quieren obedecer a la Escritura. Y viven como ellos quieren vivir. Y por eso usted los mira y muchas veces tienen doble vida, doble estándar de vida. Porque viven el puro día domingo a 1 hora y ¿cuánto estamos acá? 2 horas. Y después salimos y somos exactamente igual. Y no, mis estimados hermanos. El cristiano no tiene doble estándar de vida, tiene una sola vida. Por lo tanto, usted y yo, lo que somos aquí, también debemos hacerlo afuera. No podemos cambiar, no podemos llevar doble estándar de vida. Y si es así, bueno, entonces estamos haciendo exactamente igual a aquel hombre que se miró en el espejo. Y como le digo, muchas veces en nuestras iglesias hay muchas personas así. No están dispuestos a someter su vida a lo que la palabra del Señor demanda de ellos. Quieren vivir como ellos quieren vivir. Bueno, yo soy así, dice. Yo tiempo atrás conversaba con una hermana de otra iglesia y dice, bueno, Dios me tiene que amar así como yo soy. Yo le dije, entonces usted no está dispuesta a cambiar. ¿No quiere que el Señor moldee su vida? ¿No quiere que el Señor cambie su vida? No, pero es que Él me conoció así. Y así yo soy. Y así me tendrá que querer. Entonces yo le dije, bueno, si así la tendrá que querer, le dije yo creo que Dios no la quiere así. Cuidado cuando muchas veces, hermanos, cuidado cuando muchas veces yo me defiendo. Y cuyo argumento, ¿sabe cuál es? Si usted analiza bien, es el orgullo. Cuidado, hermano, cuando muchas veces también nosotros estamos en esa situación. No, yo soy así, bueno, el que me quiera, bueno, el que no. No, hermano. No, hermano. No, hermano. Por ningún motivo nosotros debemos de justificar nuestra vida cuando muchas veces está lejos de la voluntad del Señor. No. Y terminamos en el versículo 26 y 27 con respecto a la sumisión de la palabra del Señor. Dice así, si alguno se cree religioso entre vosotros, escúcheme bien, mire lo que dice, hermano, es muy interesante. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, ¿qué cosa? ¿Su lengua de qué? Y no refrena su lengua, sino que se engaña, ¿qué cosa? Engaña su corazón. La religión tal es vana. La religión pura
y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse, ¿qué cosa? Sin mancha del mundo. Termina diciendo Santiago, ya ha desarrollado su mensaje, ya ha hablado con respecto a la recepción que debe haber de nosotros con respecto a la palabra, ha hablado de la disposición que debe haber en nosotros en responder a esa palabra. Ahora termina hablando en cuanto a la sumisión a la palabra del Señor que debe existir en nosotros. Y lo primero que dice Santiago, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua del mal, sino que se engaña su corazón, la religión tal es vana. ¿Sabe qué, hermano? A veces nosotros le bajamos el estándar al lenguaje nuestro. No sé usted, pero me llama mucho la atención. Hay personas que a veces, quizás no conociendo a Dios, su lenguaje es muy sano. No sé usted, pero yo le decía muchas veces que, y lo citaba en Colosenses, cuando dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino que sea la de necesaria edificación. Y hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje. ¿Qué quiere decir? No estoy diciendo que usted y yo tenemos que ser más técnicos, no. No estoy diciendo tampoco que tenemos que a lo mejor expresarnos en palabras más intelectuales, qué sé yo, no. Lo que voy y a lo que se refiere a la Escritura es que nuestro lenguaje debe ser un lenguaje, por decirlo así, controlado. Saber hablar. ¿Cómo hablar? Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero somos imprudentes. ¿En qué sentido? Cuando a veces hay dos personas que están conversando muy seriamente y nosotros nos entrometimos y nos encontramos muy chistosos, valga la redundancia, la broma que lanzamos en medio de esa conversación. Hermanos, nosotros los cristianos deberíamos ser las personas más respetuosas. Las personas más respetuosas. Debemos de saber, lo que yo le decía en delante, controlar nuestro hablar. Debemos de saber hablar en el momento exacto. Debemos de saber hablar lo justo y necesario. Debemos de saber hablar lo preciso. Pero muchas veces toca que estamos en una conversación seria y saltamos con un chiste. Y lo más triste de todo, y lo he visto, y que me desagrada, es cuando muchas veces de nuestro lenguaje brotan palabras con segundo sentido. Con doble sentido. Cuando nuestras palabras a veces, ¿cómo decirlo?, corrompen la buena conversación. Corrompen la sana conversación. Y a veces, como vivimos en una cultura tan tolerante, consideramos que es normal ser así. Y lo reímos, y lo encontramos tan chistoso. Oye, ¿qué? No, hermano. El texto nos dice bien claro: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, hermano, cuidado cuando muchas veces, y créeme, hermano, yo soy un autocrítico, en el sentido cuando a veces hablo mal de alguien. Cuando a veces hablo lo que no corresponde. Cuando de mis labios fluyen
conversaciones que no deben existir en mí. Cuando caigo en el pelambre, en el chisme, en la murmuración, tiene que ver con mi lenguaje. Cuidado. Entonces, hermano, la sumisión también a la palabra del Señor debe comenzar por nuestro lenguaje, por nuestro hablar, en la forma, en la manera, en cómo usted y yo nos expresamos. También la sumisión a la palabra del Señor se debe de demostrar. No debe haber murmuración, no debe haber chisme, no deben haber calumnia, no deben haber grosería, no deben haber palabras corrompidas, no deben haber palabras con segundas intenciones, no. Entonces imagínense que Santiago ahora dice aquí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana, es decir, vana, vacía, no tiene contenido, no tiene nada, no es nada. En el campo muchas veces se usa, en estos tiempos que vino de sequía, de mucha sequía, y la agricultura en cierta manera se vio afectada, ¿no es cierto, hermano Carlos? Le pregunté porque sé que él es de nombre de campo, entonces, ¿ya? Entonces, se habló mucho el término, oye, ¿cómo está la avena? No, la avena está, mira, ¿sabes qué? Creció y todo, está limpio y todo, pero está mala. La pregunta es, ¿cómo sabe usted que esa avena está mala? A veces usted la mira, hermanos, la mira y es toda la avena igual. Usted no distingue. ¿Sabe cuando usted sabe que está mala cuando usted la toma? ¿No es cierto, hermano? Y le abre el grano. Y se da cuenta que la avena tiene nada más que pura cáscara. Externamente, usted la mira, es exactamente igual a toda la avena. Pero cuando usted abre ese grano, logra darse cuenta que no tiene nada dentro. ¿No es cierto, hermano? Es puro volumen. Entonces usted coloca 1 kilo de avena, de la buena, ¿no es cierto? ¿Ya? La avena buena, granada todo, tiene gluten adentro y todo, y coloca 1 kilo de avena vana, usted va a notar la diferencia. ¿Y qué lo va a notar? Bueno, Pedro igual sabe, en la cantidad, el volumen. Entonces, el kilo de avena normal va a ser más o menos por ahí. ¿Ya? Una avena buena y una avena vana va a ser por ahí. Entonces, hermano, lo que voy yo, muchas veces, y es así, una de las maneras en que la cual usted y yo demostramos también que somos hijos de Dios es por medio de nuestro lenguaje. Si somos verdaderamente cristianos, se van a ver todos los frutos positivos. Pero si somos falsos, como dice la Escritura, la religión de tal es vana, entonces también se van a ver los frutos negativos. Cuidado cuando muchas veces por medio de nuestro lenguaje salen más frutos negativos y que demuestren la falsedad de nuestra fe cristiana como hijo de Dios. Por eso que el cristianismo, hermano, yo, y le digo, y lo digo con mucha responsabilidad, a mí me cuesta decirle, hermano, a alguien que no tenga realmente pruebas convincentes que sea un hijo de Dios. Porque para mí es inconcebible, a la luz de la Escritura, que un cristiano sea grosero. No puede ser. No puede ser. Mismo Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Cuidado, hermano, cuando muchas veces, el día domingo alabamos al Señor con todos los himnos y oramos con esta boquita y glorificamos al Señor y después salimos de acá con esta misma boquita, sale veneno de nuestros labios.
No puede ser. Y si es así, a la luz de la Escritura, es precisamente, si es así, entonces, hermano, evidentemente que no soy nada. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Un detalle, ¿no? Es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sabe? A veces uno le resta importancia a estas cosas. Pero aquí Santiago menciona dos grupos de personas. Visitar, ¿qué cosa? A los huérfanos y a las viudas. Y sabe que estos dos tipos de personas es muy difícil que puedan recompensarle a usted en el caso de que usted le hiciera un favor. Porque son personas que no tienen la capacidad solvente para poder recompensarle. Y en vista de eso es que ahora Santiago llama también a que la iglesia pueda suplir estas necesidades con estos dos tipos de personas. Los viudos, ya que han quedado, ya que no tienen su esposo, y a los huérfanos, aquellos que están abandonados, aquellos que a lo mejor sus padres por ahí lo dejaron botado, o por circunstancias de la vida viven en una situación de abandono. Ahora, en vista de que Santiago dice visitar a los huérfanos y a las viudas, estos dos grupos de personas, como yo le decía anteriormente, son incapaces de poder compensar a alguien que hiciera algo en favor de ellos. Es el fiel reflejo del amor desinteresado que debe existir en un cristiano. Y es el fiel reflejo del amor verdadero que debe existir en un cristiano. ¿Sabe? Nosotros los hijos de Dios debemos ser los menos interesados y debemos ser los más desinteresados. Porque al ser más desinteresados, entonces nos vamos a preocupar de ciertos grupos de personas que la cual la sociedad no se interesa. Y vamos a ir en ayuda en pos de ello. Pero como resultado de ser hijo de Dios, por favor, no estoy hablando aquí como una especie de la Iglesia Católica de cumplir un rol social dentro de la Iglesia, dentro de la sociedad. No, nuestro rol netamente, primariamente es espiritual. Pero eso no quita que la Iglesia no pueda ayudar a ciertos grupos de personas que hay dentro de nuestras propias iglesias. La manera en cómo usted y yo demostramos nuestra sumisión a la palabra del Señor es como usted y yo lo demostramos por medio de nuestro lenguaje, es por medio de cómo usted y yo demostramos el amor sincero que es fruto y es obra del Señor en nuestros corazones cuando lo demostramos en favor de estos dos grupos de personas. Pero también hay un requisito más, y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, debe ser una iglesia que se guarde de los ataques sistemáticos que muchas veces el mundo va a hacer en contra de la iglesia. Hermanos, nosotros como iglesia no podemos caer en el juego del mundo, bajo ninguna circunstancia. La iglesia es única y la iglesia no tiene por qué, hermano, contaminarse con las cosas del mundo. Nuestro deber como iglesia, como pueblo de Dios, es guardarnos sin mancha. Es decir, debemos procurar de vivir y de ser una iglesia que viva santamente, de una manera pura, delante del Señor. Pero no puede ser que nosotros como iglesia vivamos muchas veces contaminadas con las cosas del mundo.
Deje que el mundo se contamine. Deje que el mundo haga lo que quiera. Pero nosotros debemos de procurar, bajo cualquier circunstancia, de vivir santamente en medio de esta sociedad. Por eso es que la Escritura nos manda a nosotros a ser luz de la tierra, a ser sal del mundo. Ese es nuestro deber, ese es nuestro requisito. Y eso obviamente que nos va a llevar a ser una iglesia distintiva, que la gente nos va a saber distinguir, nos va a saber diferenciar y va a saber decir, esa es una iglesia verdaderamente que es de Dios. ¿Por qué? Porque vive sometida a la palabra del Señor. Porque los hermanos que están ahí a lo mejor son pocos, sí, pero en su hablar demuestran ser cristianos. En la manera en cómo ellos demuestran su amor al prójimo, lo demuestran ser cristianos. Y en la manera en cómo ellos se conducen en medio de esta generación maligna, lo demuestran ser cristianos. Entonces, mi deber y mi desafío como iglesia del Señor, que seamos una iglesia que seamos receptores de la palabra del Señor, que estemos dispuestos a responder correctamente a la palabra del Señor y que estemos dispuestos a someternos a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cada día el nombre del Señor sea glorificado y exaltado por medio de nuestras vidas. Que el Señor les ayude, hermanos, en esta semana y que nos podamos ir dispuestos a poder obedecer a la palabra del Señor. Si hay algo en nuestras vidas que entorpece nuestra relación con el Señor, seamos capaces de decir, Señor, hay lucha en mi vida, como cualquiera de nosotros, hermano. Pero que sí seamos capaces de decir, Señor, con todas mis debilidades y todo, estoy dispuesto, Señor, a poder cambiar mi vida, moldéame, Señor. Que sea la Escritura que nos lleve cada día a poder descubrir más la voluntad del Señor para con nosotros. Oremos, hermano. Hermano Carlos, ¿nos guía en un momento de oración, por favor? Muchas gracias, hermano, y el Señor los bendiga. Muchas gracias, hermano Manuel. Damos gracias también al Señor por la exposición de su palabra. Creo que fue muy claro. Que el Señor pueda ayudarnos a no ser solamente oidores engañándonos a nosotros mismos, sino que podamos ser hacedores de su palabra. Para despedirnos vamos a cantar el himno 264. Creo que va acorde con el tema, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Pongámonos de pie y al final le pido a mi hermano Pedro si puede despedirnos en oración, por favor. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz.
sombra verá, si confiado su vida le da, ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz, mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, y postridos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la Que tengan una muy buena semana, hermanos. Nos vemos el domingo si Dios quiere.